Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El video del día de hoy es para que estudiemos un poco de lo básico de las ecuaciones. Entonces la clase de hoy tratará sobre ecuaciones. Las ecuaciones son igualdades. Entonces tenemos aquí el signo del igual, aquí tenemos una parte antes del igual y una parte después del igual. Lo que sucede con las ecuaciones es que en medio de estas expresiones que hay en la parte izquierda y en la parte derecha del igual van a haber incógnitas, valores desconocidos. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que puede ser 2x más 2 igual a 3x más 1. Esa es una ecuación. Una igualdad en la cual hay valores desconocidos. En este caso los valores desconocidos están representados por la letra x, aunque puede estar representados por cualquier letra. Tenemos muchos tipos de ecuaciones. Podemos encontrar ecuaciones muy sencillas, como por ejemplo x más 3 menos 3 igual 8, 2x a la 2 más 5 igual 12. Muchos tipos de ecuaciones. 3x más 6y menos 2z igual a 3. Y en fin, muchas ecuaciones de diferentes estilos, como lo pueden ver. En todas ellas, entonces reconocemos que una ecuación es una igualdad donde en las partes de la igualdad, la parte izquierda, tanto la parte izquierda como la parte derecha, pueden haber, o más bien deben haber, valores desconocidos. Puede ser uno, pueden ser más, pueden ser varios valores desconocidos. Esos valores desconocidos se llaman incógnitas o variables de la ecuación. Entonces en las ecuaciones podemos encontrar diferentes tipos de ecuaciones de las que vamos a hablar más adelante. Como por ejemplo, una ecuación de este tipo. 3x más 6 igual a 4, en la cual solamente tenemos un valor desconocido, que es la x. Esa es una ecuación de una variable. Y la variable, que en este caso es la x, solamente tiene el exponente 1. No hay una x que esté elevada al cuadrado o al cubo o a ningún otro exponente. La variable solamente está elevada al exponente 1, entonces son ecuaciones de una variable de primer grado. Las ecuaciones de primer grado también se pueden llamar lineales. Como lo pueden ver ahí. Pero hay muchos tipos de ecuaciones diferentes. También tenemos ecuaciones con dos variables, por ejemplo, 5x más 6y es igual a 7. Es una ecuación de dos variables, aunque es de primer grado también, como la otra, como la anterior, es de primer grado, de grado 1. Tiene dos variables o dos incógnitas que son la x y la y. Entonces esta es de dos variables. También hay ecuaciones como por ejemplo 5x a la 2 más 7x menos 8 igual 0, que es una ecuación en la que podemos ver claramente aquí esta x que está elevada al cuadrado. Y como el máximo exponente de la x es 2, esta ecuación ya no es de primer grado, sino de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado también reciben el nombre de cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas también pueden ser de una variable o de más. En este caso, esta solamente tiene la incógnita x, entonces solo tiene una variable. Básicamente esos son los tipos principales de ecuaciones más utilizados. Las ecuaciones de primer grado con una variable, las de primer grado con
con 2 o 3 o 4 o más variables, y las ecuaciones de segundo grado con una variable. Son las más utilizadas, las más usadas. ¿Cuál es la finalidad de las ecuaciones? Las ecuaciones se utilizan en la matemática para resolver problemas. Cualquier problema de índole matemático se puede resolver a través de ecuaciones. Y esa es la finalidad, el propósito de las ecuaciones. Entonces, cuando tenemos una ecuación, vamos a empezar con una sencillita. Pongamos aquí en color negro una ecuación muy sencilla. X más 3 es igual a 5. ¿Qué tenemos en esa ecuación? Un valor desconocido, que es X, que si le sumamos 3 me da 5. Solucionar esa ecuación es encontrar el valor de esa X, que al sumarle 3 me dé 5. Esta ecuación es muy sencillita, lo podemos hacer mentalmente. Por obvias razones tenemos que la solución de X es 2. Y esto es solucionar una ecuación, es encontrar el valor que cumple la igualdad. En este caso la X vale 2, para que se cumpla que 2 más 3 es igual a 5. Aquí tenemos la solución entonces de la ecuación. X es igual a 2. Y esto sería como una prueba donde uno verifica que la operación se cumple. Y eso es una ecuación, es muy sencilla. Pero desafortunadamente no todas las ecuaciones son así de sencillas. Hay ecuaciones mucho más complejas, como por ejemplo 7x más 2 es igual a 4x menos 3. Es una ecuación más compleja donde tenemos que buscar un número incógnita representado por la x, aquí se los marco, que dice 7 por 7 y la x están multiplicando, entonces 7 por el valor de x más 2 da lo mismo o es igual que 4 por el valor de x menos 3. Tenemos que hallar el valor de esa x que cumpla esa operación. 7 por ese número más 2 dé lo mismo que 4 por ese número menos 3. Ese tipo de ecuaciones, ya más complejo, no se puede resolver así tan fácil mentalmente. Entonces por eso existen unos métodos para solucionar ecuaciones. ¿Qué método de solución de ecuaciones hay? Depende del tipo de ecuación. Si la ecuación son de primer grado, se solucionan de una manera. Si la ecuación tiene dos variables, hay otros métodos. Y si las ecuaciones son de segundo grado o cuadráticas, como que también se llaman, tienen otros métodos de solución y es lo que vamos a aprender. Por ahora, en este video, nos vamos a ocupar de las ecuaciones sencillitas, de las de primer grado con una variable. Como por ejemplo, una así sencillita como la que acabo de escribir ahorita, x más 3 igual a 5. Un 5 más bonito, listo. X más 3 igual a 5. Ya sabemos que la solución es 2, pero ¿cómo se halla esa solución matemáticamente y no tanto por lógica? Muy sencillo. Vamos a utilizar un método de solución de ecuaciones que se llama por despejar la variable. ¿Y cómo se despeja la variable? Entonces, para despejar esas variables vamos a utilizar la transposición de términos, transponer términos. Como ustedes ya saben que es un término en una expresión algebraica, entonces aquí tenemos un término que es x, otro término que es 3 y otro término que es 5. Transponer términos es pasarlos de un lado al otro, teniendo en cuenta que el igual separa la parte izquierda de la parte derecha. Entonces vamos a pasar términos de un lado al otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de manera que
vamos a despejar la variable o incógnita. En este caso es la x. Entonces vamos a despejar la x. Esta x que les marco acá la vamos a dejar sola. Eso es despejar. ¿Cómo la dejamos sola? Entonces tenemos que quitar este 3. ¿Cómo quitamos este 3? Ahí es donde hacemos lo de transponer este término, pasarlo al otro lado del igual. Pero resulta que hay una condición para eso. Al pasarlo de un lado al otro, el igual se comporta como una compuerta que hace que la operación que esté haciendo el término que yo voy a transponer, al pasarlo al otro lado, debe quedar aquí la operación contraria. Entonces, si el 3 es positivo, va a pasar en negativo. Si es negativo, va a pasar a positivo. Si está multiplicando, va a pasar a dividir, y si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. De igual manera va a pasar cuando estemos viendo potencias, y si está elevando al cuadrado, entonces va a pasar a raíz cuadrada, y siempre lo contrario, siempre la operación contraria. ¿Listo? Entonces, este 3 que estaba aquí sumando, ya no queda de ese lado, sino al otro lado, después del 5 aquí. Menos, porque como estaba sumando pasa a restar, menos 3. ¿Listo? Y entonces hacemos esa operación y queda 5 menos 3 dados. Hemos solucionado una ecuación. El resultado de la ecuación es 2. Ya hicimos la prueba y ya sabemos entonces que la prueba es reemplazando la x por el valor que nos dio, y entonces 2 más 3 es igual a 5. Con eso tenemos la solución de una ecuación. Ese es el método básico para resolver ecuaciones sencillas de primer grado. Vamos a empezar a resolver más ejemplos. A ver, 3x más 2 es igual a menos 8. 3x más 2 igual a menos 8. Una incógnita que es x. 3 por x más 2 me debe dar menos 8. ¿Qué número es x? Listo. Entonces, para despejar la x primero, debemos quitar de este lado todo lo que no tenga x, como por ejemplo este 2. Entonces, este 2 lo vamos a pasar para acá, y recordemos que se le cambia el signo. Entonces, al hacer esa operación, a este lado queda el 3x, y al otro lado el menos 8 menos 2. Menos 8 menos 2, hacemos esa operación y queda que 3x es igual a menos 10. Pero aún no está la x totalmente despejada. Como podemos ver, el término donde está la x hay un 3. Hay que quitar ese 3 también para terminar de despejar la x, que quede solita la x. Y para despejar ese 3, entonces lo vamos a pasar al otro lado. ¿Qué sucede con el 3? Que está multiplicando, y entonces va a pasar aquí a dividir al 10. O sea que va a quedar dividiendo a 10. Entonces la x ya queda aquí sola. El 3 que pasa a dividir, entonces sería menos 10 sobre 3, dividido en 3. Es preferible dejar los resultados en fracción, porque las fracciones son más exactas que los decimales. Si se puede simplificar, se simplifica, pero en este caso no. O sea que la x vale menos 10 tercios. Tenemos la solución de la ecuación. ¿Cómo podemos hacer una prueba? Las pruebas no siempre son obligatorias hacerlas, pero es una forma de uno saber si la ecuación le quedó bien o no le quedó bien. Recordemos que debemos reemplazar la x y hacer la operación, y resulta que 3 por el número x más 2 me debe dar menos 8. O sea que en este caso sería 3 por el número x que encontramos, que fue menos 10 tercios, más 2 me debe dar igual a menos 8. Hacemos esas operaciones. 3 por menos 10 tercios son 3 por 10 son 30, menos 30 tercios, más 2 igual menos 8, menos 30
sobre 3 es menos 10, menos 10 más 2 es igual a menos 8, y menos 10 más 2 es menos 8. Menos 8 igual menos 8. Hemos comprobado la ecuación. Significa que esta solución está bien. ¿Listo? Ese es el método de solucionar una ecuación así sencillita con una variable y de primer grado. Pasemos a otro ejemplo, más complejo. Hagámoslo con 5x menos 4 menos 4 es igual a 3x más 2. 5x menos 4 es igual a 3x más 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a resolver esta ecuación. 5 por un número menos 4 es igual que 3 por un número más 2. ¿Qué número es x? Recuerden que la variable siempre puede ser cualquier letra, sino que generalmente, en la mayoría de las ocasiones, se utiliza la x. Pero puede ser cualquier letra. Entonces, resulta que aquí hay dos términos que tienen la incógnita, la variable, que son este y este. Entonces, esos dos que tienen la x, los vamos a transponer, los vamos a pasar que queden a este lado, en la parte izquierda. Aquí a este lado van a quedar los que tienen la x. Al otro lado van a quedar los que no tienen x. Entonces, para hacer esa operación tendríamos que coger un azulito. Este 3x pasarlo para acá porque tiene la x, tiene la variable, la incógnita, a que quede con el otro 5x. Y el 4, que no tiene la x, lo vamos a pasar para este lado, para que quede en la parte donde no están los que tienen la variable x. Entonces, al hacer eso, recordemos que hay que cambiarles el signo, si está positivo a negativo y si está negativo a positivo. Entonces el 3x pasa para acá, entonces quedaría el 5x que ya estaba a este lado, que es este, con el 3x que pasa para este lado, pero como estaba positivo, no tiene signo, el 3 es positivo, entonces lo vamos a pasar a negativo, menos 3x. Lo mismo de este lado, el más 2 ya estaba aquí, que es este, y el 4 lo pasamos para allá, recordemos cambiarle el signo, entonces queda más 4. Y queda esta operación, 5x menos 3x, y al otro lado, más 2 más 4. 5x menos 3x, resolvemos esa operación, da 2x. Y al otro lado, tenemos más 2 más 4, da más 6, 6 positivo. Listo. Aún falta por despejar la x, falta que despejemos totalmente la x quitándole el 2. El 2 está multiplicando, ya sabemos que cuando está multiplicando tenemos que pasarlo a dividir. Y entonces al pasarlo a dividir quedaría x igual a 6 dividido en 2. Y 6 dividido en 2 es 3, entonces x es igual a 3. Tenemos ya la solución de la ecuación, donde nos dice que x es igual a 3. Para probarlo, entonces ya sabemos que tendríamos que reemplazar la x por el valor que me está dando ahí, que es 3, y hacer la operación debe darme el valor correcto. Igual aquí a este lado, igual a este lado. Entonces sería 5 por la x vale 3. La x vale 3. Menos 4 igual a 3 por la x vale 3 más 2. ¿Listo? Entonces ahí significa que 5 por 3. Recuerden siempre que reemplacen la variable por un número, ponerlo entre paréntesis como yo lo hice acá para que indiquemos la multiplicación de manera correcta. Entonces 5 por 3 son 15. 15 menos 4. Y 3 por 3 son 9. 9 más 2. 15 menos 4 son 11.
y 9 más 2 son 11. Los dos resultados son iguales. Eso significa que el resultado que obtuvimos de la ecuación es correcto. Listo. Así se solucionan ecuaciones sencillitas de primer grado.